La distribución geográfica del petróleo es un tema amplio que abarca la ubicación de las reservas de petróleo en todo el mundo. Aquí hay una descripción completa. Concentración de reservas. Oriente Medio posee las reservas de petróleo más grandes del mundo, con países como Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos a la cabeza. América del Norte, principalmente Canadá y Estados Unidos, con importantes reservas de petróleo de esquisto. Sudamérica, Venezuela y Brasil tienen reservas sustanciales. África, países como Libia, Nigeria, Angola y Argelia son productores importantes. Rusia tiene una de las reservas de petróleo más grandes del mundo, ubicadas principalmente en Siberia Occidental. Principales países productores. La producción de petróleo difiere de las reservas probadas debido a factores como la capacidad de producción, la infraestructura y las decisiones políticas. Los principales países productores de petróleo incluyen Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia, Canadá, China, Irak, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Kuwait. Tipos de depósitos. Yacimientos convencionales. Son grandes acumulaciones subterráneas de petróleo que pueden ser perforadas utilizando métodos tradicionales. Yacimientos no convencionales. Incluyen petróleo de esquisto bituminoso, arenas petrolíferas y petróleo extrapesado, que requieren técnicas de extracción especializadas. Factores geológicos. La formación de yacimientos petrolíferos depende de condiciones geológicas específicas que incluyen rocas madre, rocas ricas, en materia orgánica que, al calentarse y presionarse, producen hidrocarburos. Rocas reservorio, rocas porosas y permeables, como areniscas o calizas, que pueden almacenar petróleo. Trampas, formaciones geológicas que impiden que el petróleo migre hacia la superficie, acumulándolo en el subsuelo. Sellos, capas de roca impermeable, como lutitas o arcillas, que impiden que el petróleo escape de la trampa. La geografía del Amazonas se caracteriza principalmente por su vasta extensión en la región norte de Brasil, su densa selva tropical, su red de ríos y su biodiversidad única. El estado del Amazonas es el más grande de Brasil en términos de área, con 1.559.168.117 kilómetros cuadrados, lo que representa el 18,5% del territorio nacional. Ubicación y fronteras. El Amazonas está situado en la región norte de Brasil y comparte fronteras internacionales con Venezuela, Colombia y Perú. Debido a su gran extensión territorial, también limita con varios estados brasileños. Relieve. El punto más alto del Amazonas es el Pico da Neblina, que alcanza aproximadamente 2.995,30 metros, siendo también el punto más alto de Brasil, situado en la frontera con Venezuela. El Pico Phelps, con 2.973 metros, es otro de los puntos altos del estado. Suelos. Los suelos del Amazonas son generalmente pobres, aunque en el interior del estado existen regiones propicias para la explotación de minerales como niobio, caolín y silvanita. El estado posee grandes reservas minerales inexploradas, incluyendo más de 450 millones de toneladas de silvanita, lo que lo convierte en el mayor productor nacional de este mineral. Hidrografía. El estado es atravesado por el río Amazonas, el más caudaloso del mundo y el segundo más largo. La región se caracteriza por una extensa cobertura sedimentaria que se distribuye entre las cuencas hidrográficas del Acre, Solimões, Amazonas y Alto Tapajós. Clima y vegetación. El Amazonas está cubierto en un 98% por la selva amazónica, que alberga la mayor biodiversidad del mundo. La selva se divide en 3 tipos de hábitat. Aspectos socioeconómicos. La economía del Amazonas depende en gran medida de la Zona Franca de Manaus, ZFM, creada en 1967 como un área de libre comercio para la importación y exportación. A finales del siglo XIX, el ciclo del caucho impulsó el desarrollo económico del Amazonas, con grandes obras de infraestructura y un intenso flujo migratorio. La región del Caribe es una extensa área geográfica que comprende el Mar Caribe, sus costas circundantes y las islas o Antillas. Se ubica al sureste del Golfo de México y de Norteamérica,
al este de Centroamérica y al norte de Sudamérica. Composición geográfica. El Caribe se compone de dos áreas geográficas principales, el Caribe insular y el Caribe continental. La región cuenta con más de 700 islas, islotes, arrecifes y cayos, ubicados en su mayoría en la placa del Caribe. 3 arcos insulares delimitan los bordes oriental y septentrional del Mar Caribe, las Antillas Mayores al norte, y las Antillas Menores y de Sotavento al sur y al este. Límites del Mar Caribe. El Mar Caribe tiene los siguientes límites geográficos. Norte, Antillas Mayores, Cuba, La Española y Puerto Rico. Este, Antillas Menores. Sur, Venezuela, Colombia, Panamá y Costa Rica. Oeste, México, Quintana Roo, Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Características físicas. El Mar Caribe es uno de los mares salados más grandes del mundo, con una superficie de aproximadamente 2.763.800 km². El punto más profundo es la fosa de las Islas Caimán, que se encuentra a 7.686 metros bajo el nivel del mar, entre Cuba y Jamaica. La costa del Caribe se caracteriza por numerosos golfos y bahías, como la Bahía de Samaná, el Golfo de Venezuela y el Golfo de Honduras. Clima. El clima del Caribe es mayoritariamente tropical, influenciado por las temperaturas del mar y las precipitaciones. La región es propensa a desastres naturales, especialmente durante la temporada de huracanes. Geología. El origen de las islas del Caribe está asociado a la tectónica de placas, donde la placa del Caribe es empujada y subduce bajo las placas de Cocos, sudamericana y norteamericana. Este proceso ha dado lugar a costas abruptas y picos elevados cerca del mar, como el Pico Cristóbal Colón en Colombia. La geografía desde los satélites se refiere al uso de imágenes satelitales para estudiar y analizar las características físicas de la Tierra, los patrones y procesos que ocurren en su superficie. Esta tecnología permite observar el planeta desde el espacio, proporcionando una perspectiva global y detallada que es útil en diversos campos. Aplicaciones de la geografía satelital. Monitoreo ambiental. Los satélites ayudan a vigilar la deforestación, la desertificación, la contaminación del agua y del aire, y otros problemas ambientales. Gestión de recursos naturales. Se utilizan para la exploración y gestión de recursos como agua, minerales y bosques. Agricultura. Permiten evaluar la salud de los cultivos, optimizar el riego y predecir rendimientos. Planificación urbana. Ayudan a planificar el crecimiento de las ciudades, gestionar el uso del suelo y evaluar el impacto ambiental de las actividades urbanas. Respuesta a desastres. Facilitan la evaluación de daños después de terremotos, inundaciones, incendios forestales y otros desastres naturales, así como la coordinación de los esfuerzos de ayuda. Estudios climáticos. Los datos satelitales son cruciales para comprender el cambio climático, monitorear el nivel del mar, el derretimiento de los glaciares y otros indicadores climáticos. Tipos de datos satelitales. Imágenes ópticas. Capturan la luz visible e infrarroja reflejada por la superficie terrestre, proporcionando imágenes detalladas de la Tierra. Datos de radar. Utilizan ondas de radio para penetrar las nubes y la vegetación, lo que permite obtener imágenes en condiciones climáticas adversas y estudiar la topografía. Datos hiperespectrales. Recopilan información en muchas bandas estrechas del espectro electromagnético, lo que permite identificar y caracterizar diferentes materiales y objetos en la superficie terrestre. Plataformas y herramientas. LandViewer. Permite acceder y analizar imágenes satelitales en tiempo real y históricas. Geografía universal es un término que se refiere al estudio y análisis de todo el mundo desde una perspectiva geográfica, abarcando tanto la geografía física como la humana. Ramas de la geografía universal. Geografía física. Se enfoca en el estudio del medio ambiente natural, incluyendo el relieve, el clima, la hidrografía, la vegetación y los suelos. Geografía humana. Analiza la interacción entre los seres humanos y su entorno, incluyendo la población, la economía, la cultura, la política y la organización del espacio. Enfoques de la geografía universal. Descripción y análisis.
busca describir y analizar las características físicas y humanas de cada región del mundo, identificando sus particularidades y diferencias. Interrelaciones. Examina las relaciones entre los diferentes elementos del medio físico y humano, así como las interacciones entre las distintas regiones del mundo. Localización y distribución. Estudia la localización y distribución de los fenómenos geográficos en la superficie terrestre, buscando patrones y explicaciones a su ubicación. Causas y consecuencias. Analiza las causas y consecuencias de los fenómenos geográficos, tanto naturales como humanos, y su impacto en el medio ambiente y la sociedad. Obras de geografía universal. A lo largo de la historia, se han publicado diversas obras de geografía universal, algunas de las cuales han sido consideradas hitos en el desarrollo de esta disciplina. Nueva Geografía Universal de Elisée Reclus. Geografía Universal de Paul Vidal de la Blache. Geografía Universal de Roger Brunet. Estas obras, a menudo compuestas por varios tomos, ofrecen una descripción exhaustiva y detallada del mundo, abordando aspectos físicos, humanos, económicos y culturales de cada región. Las montañas de los Andes son la cordillera continental más larga del mundo. Datos clave sobre los Andes. Longitud, aproximadamente 7.000 kilómetros, 4.300 millas. Ubicación, América del Sur, extendiéndose a lo largo de la costa occidental. Países, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Pico más alto, Aconcagua en Argentina, alcanzando aproximadamente 6.961 metros, 22.838 pies. Formación, formada por la subducción de la placa de Nazca y la placa antártica debajo de la placa sudamericana. Visión general geográfica. La cordillera de los Andes abarca 7 países de América del Sur, formando una zona montañosa continua a lo largo del borde occidental del continente. Esta inmensa cordillera no es solo una cadena de montañas, sino un complejo sistema de cadenas paralelas, mesetas y valles. Secciones de los Andes. Andes del Norte, ubicados en Venezuela, Colombia y Ecuador, estos Andes se caracterizan por altos picos, volcanes activos y bosques húmedos. Andes centrales, encontrados en Perú y Bolivia, esta sección presenta amplias mesetas, como el altiplano, valles profundos y algunos de los picos más altos de la cordillera. Andes del Sur, extendidos a través de Argentina y Chile, los Andes del Sur son conocidos por sus picos glaciares, paisajes secos y la ubicación de la Aconcagua, el pico más alto de América. Formación geológica. Los Andes se formaron por la actividad tectónica de las placas de Nazca y Antártica subduciéndose debajo de la placa sudamericana. Este proceso, que comenzó en la era mesozoica, causó que la corteza se comprimiera y se elevara, creando los imponentes picos y valles profundos que vemos hoy. La actividad volcánica es común, especialmente en los Andes del norte y central, debido a esta subducción continua. Clima y biodiversidad. Los Andes tienen una amplia gama de climas dependiendo de la altitud y la latitud. La geografía y las placas tectónicas están íntimamente relacionadas. La teoría de la tectónica de placas explica la estructura y la dinámica de la superficie terrestre, incluyendo la formación de montañas, volcanes, terremotos y la deriva continental. Placas tectónicas. La litosfera, la capa externa rígida de la Tierra, está dividida en varias placas tectónicas grandes y pequeñas. Estas placas flotan sobre la astenosfera, una capa más débil y dúctil del manto terrestre. Tipos de placas. Las placas pueden ser oceánicas, compuestas principalmente por corteza oceánica densa, o continentales, compuestas por corteza continental menos densa. Movimiento de las placas. Las placas tectónicas se mueven debido a las corrientes de convección en el manto terrestre. Este movimiento es muy lento, generalmente de unos pocos centímetros por año. Bordes de placas. La interacción entre las placas tectónicas ocurre en los bordes de las placas, que se clasifican en 3 tipos principales. Bordes convergentes, límites destructivos. Aquí, las placas chocan. Si una placa oceánica choca con una continental, la oceánica, más densa, se hunde debajo de la continental en un proceso llamado subducción. Esto puede formar fosas oceánicas profundas, cadenas montañosas,
como los Andes, y volcanes. Cuando dos placas continentales chocan, ninguna se hunde completamente. En cambio, se produce una colisión que puede formar grandes cadenas montañosas, como el Himalaya. Bordes divergentes, límites constructivos. En estos bordes, las placas se separan, permitiendo que el magma ascienda desde el manto. Este proceso crea nueva corteza oceánica. Un ejemplo prominente es la dorsal mesoatlántica, una cadena montañosa submarina donde se está formando nueva corteza. En tierra, los bordes divergentes pueden formar valles, de rift, como el Gran Valle del Rift en África. Bordes transformantes, límites conservativos. Aquí, las placas se deslizan horizontalmente una junto a otra. La geografía de los glaciares, también conocida como glaciogeografía, es el estudio de cómo los glaciares interactúan con el paisaje y cómo influyen en la geografía de una región. Abarca la formación, el movimiento y el impacto de los glaciares en la superficie terrestre. Formación de glaciares. Los glaciares se forman en áreas donde la acumulación de nieve supera la ablación, derretimiento y sublimación, durante muchos años. Este proceso ocurre típicamente en regiones frías y de gran altitud. Acumulación de nieve. La nieve se acumula en capas y, con el tiempo, la presión transforma la nieve en hielo glaciar. Tipos de glaciares. Los principales tipos de glaciares incluyen los glaciares de valle, que fluyen por los valles de las montañas, y los glaciares continentales o casquetes de hielo, que cubren grandes extensiones de tierra. Movimiento de glaciares. El movimiento de los glaciares se debe a la gravedad y a la presión del hielo. Flujo plástico. El hielo glaciar se deforma bajo su propio peso, permitiendo que el glaciar fluya lentamente. Deslizamiento basal. El agua de deshielo en la base del glaciar actúa como lubricante, facilitando el deslizamiento sobre el lecho rocoso. Impacto de los glaciares en el paisaje. Los glaciares tienen un impacto significativo en la geografía de una región a través de procesos de erosión, transporte y deposición. Erosión glaciar. Los glaciares erosionan el paisaje de varias maneras. Arranque. Plaquing del agua de deshielo se filtra en las grietas de las rocas, se congela y expande, fragmentando la roca y permitiendo que el glaciar la arranque. Abrasión. Los sedimentos y rocas incrustados en el hielo actúan como herramientas de lijado, puliendo y rayando el lecho rocoso. Transporte glaciar. Los glaciares transportan grandes cantidades de sedimentos y rocas, que pueden variar en tamaño desde partículas finas hasta grandes bloques erráticos. La geología del petróleo es un campo multidisciplinario que aplica principios geológicos para explorar, descubrir y gestionar reservas de petróleo y gas natural. A continuación, se ofrece una descripción general de los aspectos clave de la geología del petróleo. Formación de hidrocarburos. Materia orgánica. El petróleo y el gas natural se forman a partir de materia orgánica, como restos de plantas y animales marinos, que se acumulan en el fondo de los océanos y lagos. Diagénesis. Después del depósito, la materia orgánica se mezcla con sedimentos y, con el tiempo, se entierra bajo capas de sedimentos adicionales. A medida que aumenta la profundidad de enterramiento, también lo hacen la temperatura y la presión. Este proceso provoca cambios físicos y químicos en la materia orgánica, lo que se conoce como diagénesis. Catagénesis. A medida que la temperatura aumenta aún más, generalmente entre 60 y 150 grados centígrados, la materia orgánica sufre catagénesis, donde se convierte en hidrocarburos líquidos, petróleo, y gaseosos, gas natural, a través de un proceso conocido como craqueo térmico. Metagénesis. A temperaturas más altas, por encima de 150 grados centígrados, los hidrocarburos líquidos se agrietan para formar principalmente gas natural seco, metano. Si la temperatura es demasiado alta, los hidrocarburos se convierten en grafito y dióxido de carbono. Rocas madre. Las rocas madre son formaciones sedimentarias ricas en materia orgánica que han generado hidrocarburos. Las lutitas, las margas y las calizas orgánicas son ejemplos típicos de rocas madre. Las características esenciales de una roca madre eficaz incluyen un alto contenido orgánico total, COT, un tipo apropiado de materia orgánica, tipo I, 2 o 3 querógeno, y un nivel adecuado de madurez térmica. Migración. Después de que los hidrocarburos se forman en las rocas madre,
Migran debido a las diferencias de presión y flotabilidad.